Universidad, Sergio Arboleda presenta. Buenas noches. Hoy tendremos una maravillosa pausa en esta agenda siempre intensa de política y economía y relaciones internacionales y La Habana. Y digo maravillosa pausa porque para mí hoy es un gran gusto y un gran honor tener con nosotros a uno de los más grandes escritores colombianos de la generación que está produciendo sus libros y que ha empezado a abrir unos caminos que son verdaderamente impresionantes, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Me refiero a Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez logró lo que solamente nuestro Gabo, Gabriel García Márquez, había logrado en el suplemento literario del New York Times, hacer la carátula del suplemento literario del New York Times, y logró el año anterior ganar el premio Impact, que es tal vez el premio más exigente y prestigioso para quienes publican obras en inglés en el mundo entero, y es la traducción de la gran obra de Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer. Se tradujo en inglés, ganó esos premios y ha abierto esos caminos. Por todo eso es que celebro, Juan Gabriel, que podamos tener este diálogo y le doy la bienvenida con mucho entusiasmo en mi nombre y en el de nuestros televidentes. Muchas gracias, Juan, un placer estar aquí. ¿Cómo fue esa carátula del suplemento literario del New York Times? ¿Usted qué sintió cuando se vio ahí en esa que es como la cúspide del registro literario en Estados Unidos? Sí, bueno, una gran satisfacción, claro, ¿no? Es una... a ver, yo me he educado con literatura, con la literatura de Estados Unidos, con la gran literatura de Estados Unidos, desde Moby Dick de Herman Melville hasta las últimas novelas de Philip Roth, que es una de mis grandes influencias, de mis grandes modelos. Para mí hay varios escritores de Estados Unidos, como Faulkner, como Hemingway, que han sido presencias tan importantes como mi literatura latinoamericana, como mis Vargas Llosas y mis Cortázares y mis Borges, ¿no? García Márquez, por supuesto. Entonces, que esta novela sea recibida como fue recibida por esa crítica, por ese suplemento, pues es una gran satisfacción. Sus lectores sentimos una gran emoción al leer la reseña, que era todo un homenaje, porque es que su novela es nuestra. Uno la lee y siente a nuestro país, y siente a Bogotá, y siente a Colombia, y siente a su gente. Digamos, puede ser universal la temática, pero está aquí, clavada en este país en el que nacimos nosotros, Juan Gabriel. Sí, cuando a Philip Roth precisamente le dieron el premio Príncipe de Asturias hace unos años, él no pudo ir a recibirlo, pero en cambio mandó unas palabras, mandó una especie de pequeño texto que preparó para agradecer el premio. Y una de las cosas que decía es que ojalá sus novelas demostraran al mundo que la complejidad de la vida norteamericana es mucho mayor de lo que se cree, ¿no? Que se suele pensar en la vida norteamericana en términos blancos y negros, más bien simplificándola, y que uno de los papeles que hace la ficción es demostrar la complejidad del mundo del que habla. Yo creo que lo mismo traté de hacer yo con la novela, y en ese sentido es casi una misión cumplida, ¿verdad? Demostrar en otras culturas, para otras lenguas, y sobre todo en un país tan importante para el conflicto colombiano general como es Estados Unidos, demostrar la complejidad de nuestra situación, la complejidad de la manera en que hemos vivido este relato tan complejo que es el narcotráfico, ¿no? Las diversas maneras en que eso ha penetrado nuestra vida íntima, nuestra vida privada, que muchas veces se quedan por fuera de los medios en otros países. Yo no escribí la novela para eso, desde luego, pero esa es una de las consecuencias y bienvenido sea. Claro, y por eso es que además se siente tan próxima. Sí. Esas reflexiones que suscita la lectura de la novela las puede hacer cualquier
colombiano, no solo, digamos, por la familiaridad de los lugares, de muchos de ellos, sino por la intensidad de lo que hemos vivido. Hombre, yo creo que a partir del momento en que ya la novela empezó a andar para mí como novelista, a partir del momento en que ya estuve instalado en lo que yo llamo el misterio de los personajes y de su anécdota, empecé a darme cuenta de que si había una razón por la que valiera la pena seguir con la escritura de este libro, es que hay una especie de, o hemos vivido nosotros, la gente de mi generación en particular, una especie de inundación del lado público de la guerra contra las drogas, del lado público del narcoterrorismo de los años 80 y 90. Es decir, que todos podemos encontrar en internet en cualquier momento del día las imágenes que queramos sobre esa época, el avión destrozado de Avianca, los magnicidios. Los magnicidios, ahí está el video de la muerte de Luis Carlos Galán, hay videos también tomados inmediatamente después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Las bombas, el DAS, los centros comerciales. Exactamente, las fotos están ahí, las estadísticas están ahí, tenemos una cantidad de información sobre esto. Pero ¿a dónde vamos si queremos un poco de información sobre el lado invisible, sobre el lado privado, las consecuencias morales, las consecuencias emocionales que tuvo esta época en nosotros? ¿A dónde vamos para tratar de entender cómo modificó el narcoterrorismo de los años 80 nuestra manera de ser padres, de ser hijos, de ser amantes, nuestra manera de vivir una vida privada? Mi percepción personal es que uno no puede atravesar una época así sin algún tipo de consecuencia, como digo, moral y emocional. Y la pregunta durante la escritura de la novela fue, ¿dónde están esos rastros? ¿Cuál es esa consecuencia? ¿Cómo nos marca esto? La novela trató de explorar eso y yo creo que la gente se hacía esta pregunta. Claro, y lo logra. Una curiosidad en la traducción. La novela en español se llama El ruido de las cosas al caer. Sí. En inglés no se habla del ruido, el noise, sino del sonido, del sound. Sí. ¿Por qué esa diferencia? Yo creo que porque sonaba mejor, por una razón de eufonía, y porque además era el título que me gustaba a mí. Porque cuando yo estaba escribiendo la novela, cuando pensé en este título en español, El ruido de las cosas al caer, también pensé por una especie de formación profesional en su posible traducción, y la palabra sonido en inglés, the sound, en ese contexto, tiene un precedente que a los escritores nos gusta, que es un verso de Shakespeare primero y el título de una novela de Faulkner, que es El ruido y la furia, The Sound and the Fury. Ahí el ruido se traduce como sonido de nuevo. Entonces, con esos precedentes, pues a mí me gustaba más esa idea. ¿Y por qué no se llamó El sonido de las cosas al caer en español? Porque eso tiene una sílaba más de las que yo quería. ¿Cómo? Porque el ruido de las cosas al caer es un endecasílabo. Tiene, en las medidas de la poesía, es un endecasílabo. Y el verso endecasílabo, igual que el verso octosílabo, el verso de 8 sílabas, le gustan a nuestros oídos. Nuestros oídos de hispanoparlantes, para los oídos de alguien que habla español como lengua materna, los endecasílabos y los octosílabos nos gustan instintivamente, sin que uno sepa por qué. Y eso es, claro, natural. ¿Nos suena mejor un endecasílabo? Sí, sí, por eso la poesía clásica se escribió en octosílabos y en endecasílabos. Y por eso se llama... Y por eso se llama El ruido de las cosas al caer. ¿Y por eso se llama Historia secreta de Costaguana? Historia secreta de Costaguana es un endecasílabo, sí. 100 años de soledad es un octosílabo. Sí, nos gustan estos. Fíjese cómo comienza el Quijote, por ejemplo. De Cervantes se decía que el tipo era mal escritor. Eso se decía en su época. Mal escritor comparado a otros como Quevedo, no sé. Pero el Quijote comienza con un octosílabo en un lugar de la Mancha y con un endecasílabo de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces el tipo algo le sonaba bien en la cabeza. Qué dicha no hablar de política hoy, sino de octosílabos y endecasílabos. Juan Gabriel Vázquez, nuestro gran escritor colombiano. Ya regresamos después de estos mensajes.
para muchos seres humanos ningún patrimonio más precioso, más valioso que su reputación, más que la plata, más que el poder. Y ahora, en los tiempos del Twitter, de las redes sociales, del Facebook, de la información que viaja a toda velocidad, vemos cómo todos los días se construyen ídolos, se destruyen reputaciones, y provocó Juan Gabriel Vázquez con su novela Las Reputaciones todo un debate nacional acerca de lo que representa la construcción de esa reputación a partir del oficio del caricaturista. Esa fue una tarea de indagación histórica, me imagino, desde Ricardo Rendón hasta Tablado, para entender el oficio del caricaturista, Juan Gabriel. Sí, porque la novela nació, de hecho, con Ricardo Rendón, con mi interés personal por Ricardo Rendón. Ese misterio de Rendón. El misterio de su muerte, claro. Ricardo Rendón entró en una tienda de ultramarinos en 1931 y se pegó un tiro en la cabeza sin que al día de hoy nadie haya sabido decir realmente por qué, más allá de toda duda. Y Rendón era, contémosle a nuestros televidentes que son más jóvenes, era el gran caricaturista de su época, que era además un poderoso opinador. Yo creo que sí. Rendón en su momento tuvo tanto poder mediático, tanta influencia en la vida social y política de Colombia como cualquier columnista, y es posible que más. ¿Más? Yo creo que más, porque las caricaturas, al apelar al humor, digamos, y al ser gráficas, ¿no? Pues por un lado llegan a más gente, por otro lado tienen una capacidad subversiva muy particular. Siempre la han tenido, y siempre por eso los caricaturistas han sido terriblemente temidos. Desde la Francia del siglo XIX, las únicas personas de las que realmente se cuidaba un rey como Louis Philippe eran los caricaturistas. Bueno, la barbaridad de Charlie Hebdo, para hablar de los últimos episodios. Claro. ¿Y usted tenía esa preocupación o ese interés o esa curiosidad por Rendón, y de ahí arranca la indagación? Sí, la novela sale de ahí. Inicialmente yo pensé en hacer una novela sobre Rendón, sobre el misterio de su muerte, pero a medida que iba tomando notas sobre eso me iba pareciendo más y más interesante discutir la vida, los conflictos, la moralidad, los problemas de un caricaturista del momento actual, un caricaturista que trabaja en el presente, en el 2010, que es cuando se abre la novela, y que tiene en Rendón una especie de referente. Pero sus problemas son problemas contemporáneos, son problemas de lo que pasa hoy en nuestras sociedades, no solo con el ejercicio de la opinión, sino con la cantidad de energía, de tiempo que dedicamos a moldear nuestras reputaciones y lo vulnerables que son. Eso también acabó siendo una reflexión de la novela. Lo frágiles, Juan Gabriel, Sí. lo efímeras. Sí. Cómo realmente se las lleva por delante en una mañana una red social. Sí, sí. La novela yo la escribí escogiendo deliberadamente un personaje que se mantiene al margen de estos fenómenos, ¿no? Porque me parecía que hacían un ruido dentro de la novela que a mi problema, al problema y al conflicto del protagonista no le convenía. Pero la novela yo la escribí en una época, en un momento en que las redes sociales son un lugar donde la impunidad y muchas veces la cobardía, el insulto anónimo y la crueldad mandan la parada. ¿Dónde la escribió? Porque también se siente muy nuestra. Fue el primer libro que escribí, que comencé a escribir aquí, que investigué estando viviendo aquí en Bogotá, después de 16 años que viví por fuera de Colombia, en 3 países. ¿En Barcelona? En Barcelona. Un tiempo largo. Antes de eso en Bélgica y antes de eso en París. Las Reputaciones fue el libro que comencé a escribir cuando llegué después de esos 16 años. No lo escribí todo aquí, porque salió una especie de residencia para escritores de estas que hay por fortuna en el mundo, y entonces ese privilegio de aislarme por completo durante un mes me sirvió para terminarla en otra parte, en Estados Unidos.
Y aquí en la indagación, diálogos con Blado, investigaciones sobre nuestros caricaturistas, vivos y muertos, me imagino. ¿Cómo fue? Sí, sí. Digamos que a partir del momento en que yo supe que el protagonista de la novela era un caricaturista, empecé a pensar por qué no me enamoré de la idea de un columnista, que me hubiera resultado más fácil porque yo lo era. No, un caricaturista era un oficio del cual yo desconocía absolutamente todo, de manera que fue necesaria una investigación, digamos, para, como dice Vargas Llosa, para mentir con conocimiento de causa. Y entonces... sobre ese doble talento que tiene el caricaturista, que además de la precisión de opinión y de concepto, tiene que ser un virtuoso con la pluma. Del dibujo, tiene que pintar y dibujar. Claro, claro. Entonces, por fortuna, yo tenía a la mano varias personas que cumplen con esos requisitos, entre ellas Blado, que me dedicó mucho tiempo y mucha energía también para ilustrarme un poco, ¿no?, sobre su oficio. Pero también hay mucha información en Colombia sobre otros grandes caricaturistas que tenemos, como Héctor Osuna. El maestro Osuna, que ganó el año pasado justamente su premio a la vida y obra. Sí. Y bueno, muchos que aquí han sido muy influyentes, ¿no? Es que yo creo Caballero. Caballero también, por supuesto, pero Caballero es más un dibujante, sí, que un caricaturista propiamente, porque él no es su material, fisonomista. exacto, no es fisonomista, su material no es el físico de personajes públicos reconocidos, como sí lo era el de Rendón, luego el de Osuna y luego el de Blado. Los tres forman para mí una especie de estirpe de la caricatura colombiana. ¿En qué anda Juan Gabriel Vázquez? ¿Qué está haciendo Juan Gabriel? ¿Qué está escribiendo? Pues yo también me lo pregunto. Pero... Podemos mandar a comerciales mientras contestamos. No, ahí el problema es que arranque a hablar y no me paren sino hasta mañana o algo así. Entonces vamos de largo. Estoy escribiendo una novela muy larga, muy compleja, que fue una de las razones además por las que dejé mi columna en El Espectador, porque la novela estaba siendo demasiado exigente en términos de tiempo y de energía. Es una novela complicada que en parte responde a mis obsesiones personales, mis demonios, como dice nuevamente Vargas Llosa, relacionados con algunos hechos de la historia colombiana, hechos violentos. ¿Es una novela histórica? No es una novela histórica, es una novela narrada por alguien que se parece mucho a mí para todos los efectos y que cuenta, su narración parte de esto que estoy diciendo, de su obsesión personal, primero con el crimen de Gaitán. ¿Cuáles son, le iba a preguntar, cuáles son esos hechos? ¿El crimen de Gaitán? El crimen de Gaitán, con el cual tengo una relación indirecta, pero cercana. ¿Por qué? Por razones biográficas, digamos. Okay, un pariente mío era una figura de la política colombiana en esa época, entonces vio el asunto de cerca, fue testigo del asunto de cerca. Y, José María Villarreal. José María Villarreal, correcto. Y eso, su participación en esa época para mí ha sido fuente de mucha curiosidad, de muchos conflictos, porque estamos, digamos, en lugares opuestos del espectro político. Y luego también el crimen de Uribe en 1914, del cual se escribió tanto el año pasado. Acaba de conmemorar el centenario. Se escribió muchísimo, se escribieron novelas, además. Carvajal y Galarza. Sí, los dos asesinos, Galarza y Carvajal. A mí hay algo de estos dos momentos unidos también con el crimen de Lara Bonilla y con algunos asesinatos de los años 80, que me ha interesado siempre, digamos, más allá de un puro interés histórico o académico, ¿no? Para mí la historia nunca ha sido algo muerto, algo remoto. Yo siempre he tenido, para bien y para mal, una especie de conciencia exagerada de la presencia de nuestros muertos entre nosotros. De eso hablan mis libros, además. Todos son libros que tratan de recordar a ciertos muertos, y lo hacen, ciertos los traen, conflictos. los revive, los mete en el corazón del libro. Sí, sí. Entonces la novela que estoy escribiendo es en parte sobre esto.
es un aparato grande y complicado que me está causando muchos problemas, pero bueno, ahí voy avanzando. Usted ha logrado todo este avance, este premio, este reconocimiento internacional en un momento particularmente fértil en la literatura colombiana. Hay un número grande de buenos escritores, de escritores importantes. Ustedes mantienen un diálogo, usted conversa con ellos, son amigos, se leen. ¿Cómo es esa relación de esta generación pródiga de escritores colombianos? Sí, hay muchos, es verdad. Algunos son mis amigos, algunos no los conozco y los leo, a muchos los admiro. Yo creo que hay un momento bueno, un momento fértil para la literatura colombiana. He dicho muchas veces que una de las maneras de darnos cuenta de esto es entrar a una librería y ver cuántas generaciones distintas coexisten en una mesa de novedades, ¿no? Uno entra y hay un libro de Tomás González, un libro de Héctor Abad, un libro de Belio Rosero, y un libro de Ricardo Silva, y un libro de Juan Esteban Costaín. Se mencionó los 4 grandes libros de la última temporada. Esos están calientes, digamos. Sí, yo creo pero que sí. Conviven con una gran cantidad de libros. La mesa de novedades ya tiene que ser varias mesas y varios estantes porque Sí. se está escribiendo mucho, Juan Gabriel. Se está escribiendo mucho y se está escribiendo bien. Se está escribiendo con disciplina, con conciencia del oficio, dejando atrás un poco ese diletantismo de antes, ¿verdad? Esa idea un poco amateur del escritor que teníamos en Colombia. Y hay buenas novelas que se están haciendo, además, que se están publicando además en editoriales independientes, pequeñas, lo cual también es perfectamente saludable, digamos, para el panorama literario de un país. ¿Cuál de esas le ha gustado? Para quienes nos están viendo, que probablemente lo han leído y que quieren leer de sus compañeros de generación, ¿qué más le ha gustado? ¿Qué buenos libros usted subrayaría en esta producción colombiana reciente? Yo tengo muy presente ahora el que estoy leyendo, que es el libro de la envidia, de Ricardo Silva. Sí, que tiene todas las características para darme a mí en la vena del gusto, que es un episodio del pasado. Es la historia de José Asunción Silva. Es la historia de nuestro gran poeta José Asunción Silva, y del misterio de su muerte también, claro. de la probable idea de que su muerte no haya sido realmente como nos la han contado, sino que hay una segunda versión, una segunda historia, una segunda posibilidad, que ya había contado un libro de Enrique Santos Molano, pero correcto. Ricardo la convierte en una exploración ficcional que se acaba metiendo por otros lugares a donde solo puede ir la ficción, y entonces es maravilloso. Gran pluma la de Ricardo. ¿Cuál otro, Juan Gabriel? Ese es el que estoy leyendo ahora. Yo he seguido la carrera de Juan Esteban Costaín, que me parece, frase por frase, digamos, en su prosa, párrafo por párrafo, uno de los escritores más cuidadosos del panorama ahora. Pero hay muchas novelas que me están esperando ahí, una de Pablo Montoya, una de Rafael Baena. Como digo, yo creo que el panorama es rico y fértil como hace mucho tiempo probablemente no se daba. Y eso es motivo para que nos alegremos. Es motivo de enorme alegría que Colombia pueda tener esta generación de talentosos escritores, que Colombia vuelva a ser un referente en el mapa de la buena literatura, y que tengamos, como lo hemos hecho hoy, la posibilidad de contar entre los nuestros a quien se gana el premio Impact, a quien hace la carátula del suplemento literario del New York Times y a quien sigue escribiendo para deleite de sus lectores. Juan Gabriel, aquí tristemente se nos acaba el tiempo. Yo le tengo que decir muchas gracias por habernos acompañado, y estaremos muy atentos a su nueva novela. Pues muchas gracias, se pasó rápido. Rapidísimo. Muchas gracias por la Rapidísimo. bienvenida. Eso es lo único malo de las buenas charlas. A Juan Gabriel Vázquez, muchas gracias, y a ustedes por habernos acompañado hoy. Ya saben, aquí estamos de lunes a viernes entre las 10 y las 10:30 de la noche, aquí en Cable Noticias. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó